Listo. Ya empezamos a grabar. Nos quedamos en la parte de términos clave o términos que se utilizan mucho en el flujo multifásico. Entonces vamos a hacer un breve recordatorio del objetivo de este capítulo. Ok, entonces vamos a recordar. Estamos viendo el capítulo de análisis nodal. El capítulo de análisis nodal involucra el análisis de todas las caídas de presión que ocurren en el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa esto? Primero, nosotros vamos a dividir todo nuestro sistema integral de producción en diferentes partes, en diferentes nodos. El primer nodo, o el nodo, más bien, vamos a dividirlo en nodos, pero también vamos a dividirlo en secciones, ¿ok? Entonces, una sección es el yacimiento. Otra sección es la tubería de producción. Otra sección es la cabeza del pozo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, sí, vamos a ponerle cabeza. Otra sección es la parte donde está el estrangulador, que podría estar en la cabeza del pozo, lo podríamos integrar acá. Otra parte es la línea de descarga y finalmente, bueno, llegamos a ya sean los separadores o los tanques de almacenamiento. O el tanque de almacenamiento, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos aquí los componentes principales que integran a nuestro sistema integral de producción. Pero este sistema nosotros lo podemos dividir en nodos que nos van a permitir analizar cuál es el comportamiento de la presión a lo largo de todo el proceso de producción. Entonces, para dividirlo en nodos, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a tener la presión de yacimiento y vamos a decir, ¿sabes qué? Yo, en el fondo del pozo, voy a poner otro nodo. Ese va a ser, uno va a ser PY, otro va a ser nodo solución en el fondo del pozo, que le vamos a llamar PWF. Y luego vamos a tener otro nodo que va a estar en la cabeza del pozo, que son los principales nodos que vamos a utilizar, PWH. Y podemos tener un nodo más que sería el nodo en el separador. ¿Sí? Y recuerden que ustedes pueden poner los nodos que ustedes quieran. O sea, si ustedes quieren analizar, a ver, yo quiero poner en el fondo, o tengo en el fondo un estrangulador de fondo, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces yo le pongo acá, no, pues yo tengo, a ver, un nodo que vamos a ponerle aquí downhole choke, ¿ok? Entonces, yo puedo poner otro nodo más porque yo quiero analizar qué va a pasar antes y después del estrangulador de fondo. Ahora, como recordatorio, si yo pongo, vamos a borrar esto, si yo pongo el nodo solución en el fondo, recuerden que si yo tengo 5000 PSI, yo los quiero administrar de la mejor manera para que me lleve los fluidos desde el fondo hasta la superficie, ¿ok? Entonces yo pongo 5000 PSI. ¿Qué presiones están involucradas en este nodo solución en fondo? ¿Quién me lo dice? Es decir, ¿cuáles serían las presiones que formarían la curva de inflow y la curva de outflow? Entonces, para la de inflow, ¿cuáles están involucradas? PWS menos delta PY, nos dice Eduardo, sí, es PWS o esta PY, o también está aquí como PWS, que es lo mismo, menos el recorrido que pierde presión, eso es delta P, PY, ¿no? O delta P del PY a PWF, ¿ok? Esa es una.
Y ahora, para la curva de outflow, ¿cuáles estarían involucradas, Eduardo? Son todos los delta P que están arriba A del ver, nodo solución, ok, que sí, ¿y es el cuál delta sería? P en ¿Cuál es la el? tubería, Ok, delta P de la tubería, el sería delta este P, delta P. Ajá. delta P en el choke, delta P en la línea de descarga y la presión del separador. Y ahora, ¿esto se suma o se resta? Se suman. Se suman, así es. Es presión de separador más delta P en la línea de descarga, más delta P en el choke, más delta P en la TP. Y eso, la suma de todos esos nos va a dar PWF, ¿ok? Perfecto, gracias, Eduardo. Entonces ya sabemos, y para el caso de la curva de inflow, pues se resta, ¿verdad? De la PWC le restamos el delta PY, es decir, la caída de presión a través del medio poroso, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, ese es el recordatorio. Ahora, para calcular la caída de presión en el medio poroso, ¿qué utilizamos? Recordemos que utilizamos lo que son curvas de IPR, modelo de Vogel para obtener estas curvas de IPR, modelo de Darcy, el IPR generalizado, etcétera. Entonces, con eso nosotros determinamos cuáles son las caídas de presión en el yacimiento y el potencial máximo. Entonces, en apariencia es muy sencillo utilizar IPR, Vogel, Darcy. Sin embargo, es uno de los puntos donde más incertidumbre tenemos. ¿Por qué? Porque en realidad en muchas ocasiones no tenemos bien caracterizado el yacimiento, tenemos poca información. Hay yacimientos nuevos, por ejemplo, que solo tuviéramos un pozo, y ustedes imagínense un pozo y tenemos un yacimiento que se extiende 2 o 3 kilómetros, entonces, pues tener un solo pozo, la verdad es que no es muy representativo. Sin embargo, pues se tiene que empezar por ese pozo, se empiezan a tomar registros, se empieza a tomar información y a partir de ahí se empieza a ajustar este modelo, ya sea Darcy, Vogel, y vamos a ver otros modelos más, pero todos estos modelos nos permiten ir generando una curva de IPR. Sin embargo, esta curva de IPR puede ir variando y a veces varía muchísimo respecto de lo que hicimos cuando empezábamos a explotar un yacimiento hasta cuando ya tenemos un yacimiento maduro, un campo maduro. Eh, pues esto obviamente, ya que tenemos, no es lo mismo tener dos pozos que solo van a permitirnos caracterizar unas cuantas propiedades, es decir, una pequeña sección, a que si yo tuviera, por ejemplo, pozos por todo el yacimiento a diferentes profundidades, y bueno, eso realmente sí me va a permitir ya tener caracterización de propiedades de los fluidos, de las propiedades de la roca, etcétera. ¿Ok? Y luego, pues vimos las propiedades de los fluidos, de la importancia que tienen estas propiedades de los fluidos. ¿Por qué? Porque, eh, ¿qué, qué factores, cuáles son los dos factores que más impactan en las propiedades de los fluidos? Tenemos, recuerden, BO, MUO, viscosidad, densidad, RS, RGA, BT, pero hay dos factores que impactan mucho en las propiedades de los fluidos. En esta ocasión nosotros vamos a ver ahora, ya vimos la clase anterior, bueno, en el primer tema del semestre, cómo calculábamos el delta P en el yacimiento, ¿ok? Y ahora, en esta clase nosotros vamos a ver cómo vamos a calcular las caídas de presión en la tubería de producción. Pero ahora, ¿qué factores impactan en estas propiedades de los fluidos? ¿Cuáles son los dos factores más eh, que más influencia tienen? Presión y temperatura. Así es, presión y temperatura. Definitivamente la presión y la temperatura nos pueden cambiar el comportamiento del veo, el comportamiento de la viscosidad, de la relación de solubilidad.
simplemente la presión, si estás antes o después del PV, del punto de burbuja, pues te va a cambiar totalmente todas las propiedades. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida, es decir, cuando estamos en el yacimiento, va a haber pequeños cambios en presión y temperatura, sin embargo son muy ligeros. Pero cuando nosotros vayamos ya haciendo el recorrido a través de la tubería de producción, entonces ahora sí vamos a tener cambios muy drásticos de presión y temperatura. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar con nuestro tema. Vamos a ver. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos haciendo nuestro recorrido, que ya empezamos a producir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, nos permítanme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, estoy buscando un video que nos va a ayudar mucho. A ver. Lo acabo de extraviar. Aquí está. Ok. Ok, ok. Bueno, no aparece. Vamos a buscarlo en YouTube. A ver. Ahora sí, aquí está. A ver, a ver. Bueno, vamos a sacarlo a YouTube. No le sé. A ver.
Listo. Tenemos algo, vamos a ver el video, ahí lo están viendo. Algo que se llama, bueno, son diferentes términos que se utilizan en el flujo multifásico, ¿ok? Entonces, hay una cosa que se llama resbalamiento. ¿A qué se refiere? Hay dos términos bastante importantes que se llaman colgamiento y resbalamiento, ¿sí? Prácticamente van juntos. Entonces, ¿qué es el colgamiento primero, antes de empezar con el resbalamiento? Cuando nosotros estamos hablando de colgamiento, nosotros estamos hablando de líquido y gas, es decir, que fluyen en nuestro medio, en nuestra tubería de producción. Aquí ya estamos hablando de la tubería de producción, ¿ok? Tenemos dos fases, líquido y gas. Entonces, ¿qué es el colgamiento? Si nosotros juntáramos estas burbujas de gas y nosotros juntáramos el líquido, entonces vamos a sumar todas estas burbujas y las sumamos todas juntas y las ponemos en un solo lugar. Y luego las acumulamos acá arriba. Y luego todo lo que es el líquido lo ponemos abajo. Entonces, ¿están de acuerdo ustedes que en el lado izquierdo, la cantidad de líquido ocupa prácticamente toda la tubería? ¿Sí? Pero ya, vamos a ver, del lado, la cuarta tubería ya tiene mucho gas, entonces ya no todo el líquido está ocupando toda la tubería, sino ya solo es una sección y otra sección es de gas, que a lo mejor es la mitad o a lo mejor un poco más de la mitad, ¿ok? Entonces, el colgamiento es la cantidad de líquido que ocupa una sección de la tubería o un área o un volumen, ¿ya? Si nosotros lo vemos en sección transversal, podría ser el área. Si nosotros lo vemos ya como el volumen, podría ser pues el volumen que ocupa esta sección de líquido. Es decir, si nosotros tomamos esto como un 1, le damos un valor unitario a esta longitud, entonces el líquido, en este caso, se acerca mucho a 1 en la tubería izquierda. Pero si nosotros nos vamos a la tubería derecha, el líquido ya no, el HL, que así lo vamos a denominar, HL se va a llamar colgamiento, ya no se acerca tanto a 1, es decir, HL se separa de 1, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nosotros colgamiento. Colgamiento es la cantidad de líquido que ocupa una sección aludida de la tubería. ¿Ok? A eso le vamos a llamar colgamiento. ¿Y ahora qué ocurre? Resbalamiento. El resbalamiento está referido a la fase que va más rápido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros viéramos la tubería 4, ¿cuál fase va más rápido? ¿La fase gaseosa o la fase líquida? El gas. Así es, el gas va más rápido, en sentido ascendente, ¿ok? Perfecto. A eso le llamamos resbalamiento, es decir, que la velocidad de un fluido va más rápido que la velocidad de otro en comparación uno con otro, ¿ok? Y el colgamiento, pues, es lo que ocupa una sección aludida de la tubería. Listo. Ahora, ya sabemos lo que es colgamiento, ya sabemos lo que es resbalamiento. ¿Qué son las velocidades superficiales? Hay algo que le llamamos velocidad superficial. Entonces ya llevamos dos términos, colgamiento, resbalamiento, y nos toca entender las diferentes velocidades que ocurren dentro de nuestra tubería de producción. Ok, entonces, nosotros vamos a tener una velocidad para el líquido. ¿Están de acuerdo que el gas va a llevar una velocidad, como ya lo habíamos comentado, y el líquido va a llevar otra velocidad? Por ejemplo, en esta parte, en la primera, en la del lado izquierdo, el líquido lleva una cierta velocidad que a lo mejor va a la misma velocidad que el gas.
Por eso es que van prácticamente juntos. E igual en la segunda tubería. Pueden ir prácticamente corriendo a la misma velocidad. Si estos van a esta misma velocidad, entonces nosotros vamos a llamar velocidad superficial. La velocidad superficial es a la cual viaja el líquido y el gas. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver esto. Vamos a ver otra tubería más. Esta tubería, observen que como ya el gas va muy rápido en comparación con el líquido, eso quiere decir que la velocidad superficial del gas es mayor a la velocidad superficial del líquido. ¿En dónde se hace el cálculo de velocidades superficiales? En cualquier punto de la tubería. Prácticamente nosotros lo que tenemos que hacer es dividir nuestra tubería en secciones. Vamos a suponer que este tramo de tubería está a 3.000 metros y luego yo lo divido estos 3.000 metros en cada 100 metros. Entonces yo tengo ahora esta sección a 3.000, luego voy a tener otra a 2.900, luego voy a dividirlo en 2.800 y así es como también voy dividiendo en secciones para poder hacer un mejor análisis. Entonces ya tenemos tres términos: colgamiento, resbalamiento y velocidad superficial. ¿Ok? Entonces, velocidades superficiales son las velocidades que ocurren ya sea del líquido o del gas a una cierta profundidad. ¿Listo? Y ahora, dentro de estos mismos términos, el mismo colgamiento puede tener dos variantes que va a depender de lo que nosotros queremos analizar. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver algunas correlaciones de flujo multifásico. Y en esto, algunos autores dijeron, ¿sabes qué? Es que yo considero que puede haber colgamiento, pero no puede haber resbalamiento. ¿Sí? Entonces, algunos lo nombraron colgamiento sin resbalamiento. Y el colgamiento sin resbalamiento, los autores dicen, ¿sabes qué? Pues es como si las fases corrieran a la misma velocidad. ¿Sí? Que en realidad esto no pasa. En realidad siempre vamos a tener un colgamiento con resbalamiento. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo aquí esta parte. ¿Ok? Ahora, tenemos otro término más. Ya vimos velocidad superficial del líquido y hay otra que le llamamos velocidad actual del líquido. La velocidad actual del líquido no es otra cosa más que la velocidad que considera también el efecto de colgamiento. Es decir, vamos a suponer que yo tengo aquí, vamos a ver otra, listo, aquí. Vamos a ver otra tubería más. Ya tenemos 6 tuberías, ¿ok? Entonces, le llamamos velocidad actual del líquido. Esto lo que hace es, ahora, considerar el colgamiento, es decir, la cantidad de líquido que existe en la tubería. Vamos a suponer que estamos en la tubería del lado izquierdo, en donde el colgamiento HL es prácticamente 1. ¿Por qué? Porque la tubería está totalmente llena de líquido. Y entonces, lo que yo hago es sacar la relación que existe del líquido respecto de la cantidad de líquido que hay en esa sección de la tubería, que sería el colgamiento. No sé si me di a entender. Es decir, ¿cuál velocidad actual del líquido creen que sería más alta? ¿La de la tubería 1 o de la tubería 3? Nada más consideren esto, a ver. Si tienen dónde apuntar, pónganle QL sobre el área o el volumen que ocupa esta tubería por HL, es decir, el colgamiento. Entonces, si en este el colgamiento es 1, sería QL sobre AP. Si en este el colgamiento es diferente de 1, vamos a ponerle 0.7. Entonces sería QL sobre 1 por 0.7. Entonces, la velocidad del líquido sería mayor en la tubería 1 o en la 3. En la 1 sería mayor, así es, Sebastián. En la 1 sería mayor
la velocidad actual del líquido. Es decir, la velocidad actual lo que hace es relacionar la cantidad de líquido del gasto respecto de lo que tenemos ocupado por ese colgamiento del líquido. Este término viene del inglés de hold up. No es que en realidad se esté colgando el líquido, ¿sí? Eso es una mala interpretación. Decir que se cuelga, está mal interpretado. En realidad lo que quiere decir es que el líquido está ocupando una sección de la tubería y no está completamente llenándola, entonces es diferente de 1. Ok, entonces ya tenemos ahora colgamiento, tenemos resbalamiento, tenemos velocidad superficial y tenemos velocidad actual del líquido. Y ahora, ¿qué otra cosa ocurre? Hay algo que se llama velocidad de la mezcla. La velocidad de la mezcla no es otra cosa más que la suma, por ejemplo, del líquido y gas. Entonces, por ejemplo, en la 1 tenemos la suma del líquido y gas, y esta velocidad de la mezcla, si la comparamos con la velocidad de la mezcla de las 6, entonces también tenemos velocidad de líquido y gas. Ya sumamos todo esto. ¿Cuál creen ustedes que sería mayor? ¿La velocidad de la 1 o de la velocidad de la 6? La de la 6, así, es correcto, Eduardo, y es correcto, Sebastián. La velocidad de la 6, ¿por qué? Porque traemos gas, y el gas, recuerden que viaja más rápido que el líquido. Y ahora, observen otra cosa. En la tubería izquierda tenemos como fase continua el líquido, y en la tubería derecha, en la última, en la 6, tenemos como fase continua el gas. Vamos a ver otra tubería más. Ah, ya la vimos. ¿Dónde está? Aquí está. Se presentó. Esta es la 7. Sí, tenemos 7 tuberías. Y la número 7, observen que la fase continua ahora es el gas. ¿Ok? El gas lo que hace es arrastrar las partículas de líquido. Y en cambio en la 1, el gas todavía está disuelto en el aceite, entonces solamente se están liberando algunas burbujas. Algo que hay que destacar aquí es que a lo largo de todo el proceso de producción se pueden presentar diferentes tipos de comportamiento en la tubería, es decir, podríamos tener en el fondo del pozo, en el yacimiento a estos 3.000 metros que les había puesto de ejemplo, la tubería número 1. Pero nosotros al ir avanzando, a lo mejor se nos va presentando la número 2 y quizás ya dentro del proceso podríamos tener la 3 y terminar ya en la superficie como el 4, ¿sí? Entonces, sí se pueden presentar todos, se puede presentar solo uno, a lo mejor si tenemos mucha presión, si tenemos el punto de burbuja muy bajo, es decir, la presión de burbuja es muy baja y no se alcanza tan rápido, se nos podría presentar solamente el número 1. O, por ejemplo, si tuviéramos un gas y condensado, en donde tenemos mayor cantidad de gas que de líquido, pero el gas arrastra las partículas del líquido, se nos podría presentar un flujo 7. El flujo que estamos acá, bueno, un tipo de tubería del número 7 o del número 6. O vamos a suponer que tenemos un gas húmedo, en donde el líquido también es muy poco y el gas la cantidad de gas es muy grande. Entonces, lo mismo, el gas arrastra las partículas del líquido y entonces pues, se nos puede presentar una tubería como la del número 6 o como la del número 7, ¿sí? En donde la fase continua pues es el gas. ¿Ok? Entonces, también hay otra parte. Dentro de este mismo comportamiento, dentro de estas mismas tuberías, pues hay propiedades de los fluidos, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos todo lleno de líquido y tenemos todo lleno de gas, ¿ok? O sea, es decir, tenemos flujo multifásico, por eso se le llama flujo multifásico. Y entonces, estas propiedades de los fluidos pues pueden ser densidad del líquido o densidad
Es decir, la densidad del líquido, si nosotros tomáramos solamente la densidad, vamos a suponer, de la tubería número 1, entonces tenemos densidad de líquido. Si tomáramos la tubería número, vamos a suponer la 6, tenemos densidad de líquido y tenemos densidad del gas. Es decir, ambas fases tienen una propiedad, ¿ok? Densidad del líquido, densidad del gas. Si tuviéramos agua, tendríamos densidad del agua también. Entonces, al final, la suma de las densidades nos daría la densidad de la mezcla. Es muy fácil, ¿no? Es decir, sumamos la densidad del líquido, sumamos la densidad del gas y nos da una densidad de la mezcla. ¿Sí? Entonces, también tenemos viscosidades. También tenemos viscosidades y también tenemos viscosidad del líquido, viscosidad del gas, y si nosotros lo sumamos, tenemos la viscosidad de la mezcla. ¿Sí? Es decir, ya vimos ahora, entonces ya vimos holgamiento, resbalamiento, velocidad superficial, velocidad actual, velocidad de la mezcla, y también vimos pues algunas propiedades que sería densidad del líquido, densidad de la mezcla. Entonces, está sencillo, ¿ok? Aquí lo único que llega a complicar un poco esta situación pues es el cálculo de cómo obtenemos este tipo de variables, pero en realidad tampoco son cálculos tan complicados. Es decir, en flujo multifásico a lo mejor a veces se ven con muchas ecuaciones, pero realmente pues no es así. Es decir, no, ya cuando lo entendemos decimos, bueno, pues una cosa es la velocidad superficial, otra cosa es la velocidad actual, otra cosa es la velocidad de la mezcla. Y lo único que hay que saber es diferenciar este tipo de términos. Y diferenciando eso, bueno, estamos del otro lado. Entonces, veamos ahora algo. A esto que estamos viendo aquí en pantalla, a estas 7 tuberías, vamos a regresarle un poco, le llamamos patrones de flujo. Entonces, veamos el primer patrón de flujo, que es el flujo monofásico. Esto es flujo monofásico. Dependiendo de los autores, vamos a tener diferente definición de patrón de flujo. Algunos consideran 6, algunos consideran 7. Nosotros, dentro de la materia, vamos a considerar únicamente 5. Sin embargo, nada más tengan en cuenta que no son solamente 5. Puede haber 6, puede haber 7, hay quien nada más considera 3. Entonces, nosotros vamos a mencionarlos, ¿ok? Tenemos un flujo burbuja. Tenemos un flujo, tenemos el flujo monofásico, que es la primera tubería. Tenemos el flujo burbuja. Sigue siendo un flujo burbuja, sin embargo, después vamos a tener algo que se llama flujo tapón, ¿sí? O en ocasiones también le llaman flujo burbuja alargada. Y después del flujo burbuja alargada se nos presenta el flujo tapón, en donde observen el tamaño de la burbuja. Aquí está, observen esta burbuja. Es muy grande, ¿sí? Entonces, por eso le llaman flujo tapón. La burbuja es muy grande y que ya parece, pues parecía que está fluyendo en forma de tapones. Cuando yo les mandé, recuerdan, en Facebook, que les mandé una foto, la foto de un registrador de flujo. Este registrador de flujo lo que mide es la presión en cabeza, ¿sí? Y este fue de un pozo que apenas está allá en Poza Rica, que metieron a producción, y este flujo empezó a bachear, ¿sí? Entonces, el flujo que se estaba presentando era muy probable entre que está aquí entre la número 4 y la número 5. Es decir, ya estaba con tapones. Por eso es que cuando llegaba el bache a superficie, había un incremento de presión, y después cuando volvía a caer, pues teníamos, digamos que cuando llegaba a superficie teníamos esto que está aquí, que está lleno de líquido, y cuando cae es cuando llega esta burbuja, ¿sí? ¿Por qué? Porque es puro gas. Entonces tenemos el flujo tapón, luego tenemos otro flujo transición,
Y al final tenemos algo que llamamos flujo niebla, en donde la fase continua es el gas. Podríamos también tener otra definición. En lugar de este flujo transición, podríamos tener flujo bache. Es decir, en algunas ocasiones el autor considera como flujo bache el número 4, como flujo tapón el número 5 y el flujo transición el 6 y el flujo niebla el 7, ¿sí? Y los demás siguen siendo flujo burbuja, es decir, monofásico, burbuja estos dos, flujo bache, flujo tapón, flujo transición y flujo niebla, ¿sí? Eso es a lo que nosotros llamamos patrones de flujo. ¿Por qué son importantes los patrones de flujo? Porque a partir de los patrones de flujo nosotros vamos a tener diferentes velocidades de la mezcla del líquido, diferente colgamiento, diferente resbalamiento, diferentes cálculos, diferentes caídas de presión y diferentes variaciones en las propiedades de los fluidos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco más este video. ¿Cómo se hacen estos patrones de flujo? ¿Cómo se empiezan a analizar? Se lleva a algo que le llamamos loop. Entonces, en el loop, lo que se hace es, por ejemplo, ir variando la cantidad de líquido y la cantidad de gas. Entonces, cuando estamos en el laboratorio, cuando ya estamos haciendo el experimento, el IMP de hecho tiene uno de estos. Esta es de la Universidad de Texas A&M, si no me equivoco. Pero lo que se hace es ir variando las velocidades del líquido y del gas, se va variando esta cantidad y observen que mientras más gas se le inyecta, pues va cambiando el patrón de flujo. ¿Sí? Eso es para ver el comportamiento que se va teniendo dentro del yacimiento. Entonces, se hacen varias pruebas y a partir de este tipo de experimentos es de donde salen las correlaciones de flujo multifásico. Por ejemplo, este es algo también que se le llamó burbuja de Taylor. Las burbujas de Taylor son la burbuja de Taylor es esta burbuja alargada, ¿sí? Entonces, este autor, Taylor, observó este comportamiento que si tú inyectas altas cantidades de gas, pero también tienes una cierta velocidad de fluido, siempre hay rangos de aplicación, se puede presentar este tipo de burbuja que se llama burbuja de Taylor. Sí, y así es como se van modelando. Así es como se van modelando estas correlaciones de flujo multifásico. Entonces, esta burbuja de Taylor, lo que Taylor también observó fue que si tú tienes, digamos, ciertas características de tu fluido, cuando se juntan estas dos burbujas, se empieza a formar esta burbuja más alargada, ¿sí? Y ese es a lo que Taylor es en donde se empieza a producir esta burbuja de Taylor. Entonces, estos son experimentos empíricos que se utilizan a veces con gas y aire, agua y aire, ¿sí? En otras ocasiones se llega a utilizar como tal el fluido del pozo es complicado porque pues no siempre se tiene. En Venezuela había un laboratorio en PDVSA que se llamaba... lo olvidé. Era como el laboratorio del IMP, pero era relacionado para allá, pero se me olvidó el nombre. Pero tenían también esto, y lo que ellos tenían, que era bastante interesante, tenían sensores a lo largo de toda la tubería. Entonces, tenían una tubería que eran como unos 1000 metros, y tenían sensores ahí. Tenían como 1000 o 2000, que me parece que tenían, era un pozo, era prácticamente un pozo, como 2000 metros. Tenían los sensores y ahí hacían muchos experimentos. Entonces, hacían estos cambios de gasto, cambios de gasto de gas, cambios de gasto de líquido, cambios en las propiedades de los fluidos. Tenían estos experimentos también para hacerlos con Gaslev. Entonces, con eso ellos podían ir determinando todo esto. Ya a partir de
de que llegó Chávez y que empezó a desmantelar PDVSA, bueno, se empezó a acabar este laboratorio, ¿verdad? Pero bueno, eso es la relación en el flujo multifásico. Entonces, bueno, eso pasa también cuando un mal gobierno empieza a meterle mano a la ciencia. Entonces, esa es la parte ya que nosotros vimos de fundamentos del flujo multifásico. Y es lo mismo que tenemos aquí, ¿sí? Pero matemáticamente hablándolo en esta parte. Pero ya lo vimos nosotros de una manera más sencilla y más didáctica, creo yo. Entonces, si tuviéramos colgamiento 0, como les dije, fluye solo gas. Si tuviéramos colgamiento 1, fluye solo líquido, ¿sí? Y finalmente, el 1 menos el HL, que es el colgamiento, nos va a dar el colgamiento de gas. 1 menos HL. ¿Cómo está dado el colgamiento? El colgamiento está dado por la velocidad del líquido, como yo les comenté, que es la cantidad de líquido que alude a una sección de la tubería, entre la sección total de esa que ocuparía el líquido y el gas, ¿sí? Entonces, si recuerdan, la tubería 1 pues estaba llena, entonces HL era prácticamente 1, pero la tubería 3, 4, las otras, pues ahora sí ya tenían un volumen de gas y tenían un volumen de líquido. Entonces, ahora sí, este HL es diferente de 1. ¿Ok? Ahora, ese análisis se puede realizar para el área o para un volumen. Es decir, en esta parte nosotros la vimos para volumen, en esta parte nosotros, como si estuviéramos en una sección transversal, finalmente, si esto es área de líquido y esto sería área de gas, la suma de estos dos nos daría el área total y la relación que existe entre AL sobre AG más AL pues nos va a dar, es decir, AL sobre AG más AL es igual a HL, ¿ok? Entonces prácticamente es lo mismo. Y la velocidad, pues la velocidad es la velocidad del resbalamiento, en este caso si estamos hablando de gas, pues es la variación que existe entre fases, ¿sí? Entonces, la velocidad del gas respecto de la velocidad del aceite. Entonces, VG menos VL, pues nos da nuestra velocidad de resbalamiento. ¿Por qué? Pues porque estamos analizando cuál es la fase que fluye más rápido, ya sea VG, o bueno, velocidad del gas menos velocidad del líquido. En este caso, si el gas fluye a 7 pies por segundo y el líquido fluye a 5, pues nos da 2 pies por segundo. Sencillo, ¿verdad? Y bueno, el colgamiento, bueno, esto ya es lo que ya les dije. VP, pues es la suma de P de pipe. Entonces prácticamente sería la suma de líquido más gas. Es decir, al final es el volumen que ocupa el líquido y el gas. Y ahora tenemos esto que llamamos nosotros colgamiento sin resbalamiento, que lo vamos a denominar como lambda L. Lambda L, y es como si los fluidos estuvieran viajando a la misma velocidad, es lo que les había comentado, ¿sí? Entonces, este no considera la variación de velocidades entre fases. Ahora, cuando vamos hacia arriba, ¿qué fase fluye más rápido? Pues el gas, obviamente. ¿Por qué? Porque es menos denso. Si nosotros fuéramos como si estuviéramos inyectando, ¿qué fluye más rápido? El líquido. ¿Por qué? Porque es más denso, entonces va a fluir hacia abajo con mayor facilidad. ¿Ok? Entonces, listo. Vamos a ver. Y bueno, hay algunos términos, se verán más fácil ya haciendo algunos cálculos, explicarlos, pero nada más dense cuenta de algo, que la velocidad superficial del líquido, ya hablando de velocidades superficiales, pues esta velocidad superficial del líquido involucra el gasto de aceite y el factor de volumen. De igual manera, el gasto de agua y el factor de volumen
del agua. Es decir, involucra la cantidad, la expansión que pudiera llegar a tener nuestro líquido. Y este QO-QL, es decir, QO-BO, ¿en qué condiciones nos da? ¿Qué condiciones nos da de flujo? ¿Condiciones de yacimiento o condiciones de superficie? Es decir, no como tal condiciones de yacimiento, sino condiciones de fondo, porque en realidad ya estamos hablando de que estamos en una tubería. Entonces, QO-BO nos daría las condiciones de fondo o las condiciones de superficie. ¿Qué condiciones? Entonces, ¿a qué condiciones estaría VSL? Condiciones de fondo, condiciones de fondo, condiciones de fondo. Sí, porque recuerden que pues BO es aceite más gas disuelto a condiciones de yacimiento entre el gasto de aceite a condiciones, o el volumen de aceite a condiciones de superficie. Entonces, pues sí nos daría la condición de fondo, ¿verdad? Entonces, VSL nos da las condiciones de fondo. Es decir, que por eso es lo que yo les comentaba, considera la velocidad a una cierta profundidad de esta tubería de producción. Por eso son condiciones de fondo, ¿ok? Y VSG, pues lo mismo. Simplemente es R menos RS que nos da el gas disuelto liberado y por el QO, ¿sí? El QO que prácticamente pues nos va R menos RS, recuerden que es QG entre QO. Ups. Oh, shit. QG entre QO por QO. Entonces, con esto se simplifica. Y si todavía lo multiplicamos por BG, que tenemos QG a condiciones de yacimiento entre QO a condiciones, entre QG a condiciones estándar. Entonces, con este se simplificaría y nos queda QG a condiciones de yacimiento. ¿Sí? Entonces, ambos están a condiciones, no son de yacimiento, perdón, otra vez le estoy poniendo mal. Son condiciones de fondo. Condiciones de fondo, condiciones de fondo. O condiciones de flujo, condiciones de flujo, condiciones de fondo, ¿ok? Son condiciones de fondo. ¿Listo? Esas son las velocidades superficiales. Velocidad superficial del líquido, pues ahora sí ya es a condiciones estándar o condiciones de superficie. Y lo mismo, lo que yo les comentaba es AP, que es el área de la tubería, es decir, lo que ocuparía ya sea líquido y gas, la suma de los dos. Velocidad actual del líquido, observen, esto es lo que yo les comentaba, que está multiplicado por el colgamiento, es decir, lo que me estaría diciendo es, a ver, tú tienes un área, a esta área yo la multiplico por un colgamiento, entonces ahora yo voy a sacar la velocidad del líquido, pero aquí, ¿sí? La velocidad que se está teniendo en esta sección. ¿Por qué? Porque estamos multiplicándola por HL, que es el colgamiento. Velocidad de la mezcla, pues la velocidad ya tanto de ambos, del líquido y del gas, velocidad superficial del líquido y gas. Eso es sencillo, ya también lo vimos. Y bueno, la variación de estas velocidades nos va a dar estos regímenes de flujo que son flujo burbuja, flujo niebla, flujo transición, flujo bache. Ok. Y ahora, densidad del líquido, pues es simplemente considerar qué densidad tiene el líquido en este momento, qué densidad tiene
el aceite, qué densidad tiene el agua. Recuerden ustedes que si ustedes tienen fracción de agua, es decir, si yo dijera, sabes que yo tengo un corte de agua igual a 0.3, es decir, el 30%, yo tendría que colocar en FW 30% y en FO 70%. ¿Ok? Hablando de porcentajes, si fuera fracción, pues 0.7 y 0.3. Y densidad de la mezcla, bueno, pues simplemente es HL por la densidad del líquido y HG por ρg. HG, pues recuerden que es 1 menos HL. ¿Sí? Y también se puede obtener sin resbalamiento. Y viscosidad de la mezcla, pues igual. Considera la viscosidad del líquido y del gas por el colgamiento sin resbalamiento y HL. También la viscosidad considerando el colgamiento de cada uno. Entonces, no me voy a poner ahorita a explicarles de dónde se deduce todo esto. Esto nosotros lo vamos a ver de una manera más práctica haciendo unos cuantos ejercicios y pues será más sencillo de entender. Patrón de flujo son los que ya vimos. ¿Cómo afectan? ¿Qué importancia tiene el patrón de flujo? Afectan el colgamiento, afectan la transferencia de calor y determinan qué fase se encuentra en contacto con la pared de la tubería. Es decir, cuando nosotros vimos que el flujo monofásico era el que se encontraba en la tubería, pues la fase que está en contacto es el líquido. Y ahora, si nosotros recordamos la tubería número 7, en donde la fase continua era el gas, pues, ¿qué fase está en contacto con la tubería? El gas. Entonces, si nosotros recordamos también el flujo transición, pues también tenemos como fase en contacto con la tubería el gas. Pero ¿por qué es importante esto? Porque ese contacto con la tubería va a ser o va a estar impactado por la fricción. ¿Sí? Entonces, la fricción también va a jugar un papel bastante importante. Era lo que calculábamos en esas caídas de presión. Pues ustedes consideren nada más la fricción. Imagínense ir teniendo esas caídas de presión a lo largo de 3,000 metros de tubería. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber cuál es el patrón de flujo que estamos teniendo y cuál es la variación que nos puede causar en esta caída de presión. Y por eso dice, afecta las condiciones de operación. Condiciones de operación, pues son como el ejemplo que yo les mandé por Facebook de este pozo que yo les comenté, pues está afectando totalmente las condiciones de operación. Teníamos, si ustedes recuerdan este ejemplo, teníamos baches cada 1.5 horas, es decir, 1.5 horas de flujo, me parece que eran por 2 de cierre, y ya con una declinación más fuerte, pues prácticamente nada más teníamos 2 horas de flujo por 4 horas de cierre. Eso es lo que nos puede ir afectando. ¿Y eso por qué fue o por qué estaba pasando en ese campo, bueno, en ese pozo? Porque es un pozo con baja presión de yacimiento. Entonces, la presión ya se estaba perdiendo o se pierde muy rápido. Es un pozo de Chicontepec. Y al tener esa caída de presión tan fuerte, pues hay variación en el patrón de flujo. Entonces, lo que se busca ahí es optimizar esa presión de yacimiento. ¿Para qué? Para que nos pueda dar el mayor tiempo de flujo natural. ¿Ok? Entonces, estos son los que vimos, estos patrones de flujo. Estos se los voy a dar ya más adelante. Y esto nada más es un poco de cómo pueden ir cambiando los patrones de flujo a lo largo de la tubería. Es lo que les comentaba, que se pueden presentar 1, 2 o más de 2 a lo largo de todo el proceso. Y en el flujo horizontal, pues también tenemos estos cambios, estas variaciones. ¿Sí? También va a haber estos diferentes patrones de flujo. ¿Sí? Entonces, para nosotros, para horizontal, también tenemos los mismos parámetros. Sin embargo, pues aquí vamos a tener
flujo estratificado, flujo ondulado, flujo anular, y dependiendo de la velocidad del gas y del líquido que tengamos en superficie, es decir, aquí ya estamos hablando cuando estamos, por ejemplo, en una línea de descarga o en una tubería, vamos a suponer que conecte algún pozo terrestre con alguna batería de separación. Entonces, durante ese proceso, ahora sí vamos a tener lo que es el flujo horizontal. ¿Sí? Y en ese flujo horizontal se nos puede presentar esto, el flujo estratificado, el ondulado, flujo tapón, flujo bache, flujo burbuja, flujo niebla, ¿sí? Vamos a ver un poco estos patrones de flujo. Déjenme ver si este es... Ok. Observen este patrón de flujo horizontal. Aquí estamos hablando ya de un patrón de flujo horizontal. Sí. Aquí está. Este ya es flujo horizontal. Observen, esto es lo que yo les estaba comentando. Que se puede presentar flujo estratificado. Ahí está. Vamos a subirle un poco la velocidad. ¿Sí? Se pueden presentar diferentes patrones de flujo, es decir, podríamos estar teniendo un flujo estratificado. Sin embargo, vamos a suponer que nosotros de pronto aumentamos el diámetro del estrangulador o aumenta la velocidad del gas por alguna razón, a lo mejor porque el yacimiento está perdiendo presión, menos cantidad de líquido, mayor cantidad de gas, aumenta la velocidad del gas, y eso ya estamos cambiando de un flujo estratificado a, vamos a suponer, un flujo tapón o un flujo bache, ¿sí? Entonces observen cómo empieza a haber este cambio en el patrón de flujo, en el comportamiento horizontal. Lo de acá arriba, la parte superior está llena con gas, la parte inferior está llena con líquido. Si esto estuviera lleno completamente de líquido, no tendríamos ningún problema y tendríamos un flujo, podríamos decir, burbuja. Nosotros al tener menos cantidad de líquido y menos cantidad de gas, digo, menos cantidad de líquido, mayor cantidad de gas, entonces ahora se nos puede estar presentando un flujo batch. Por eso es importante en el análisis nodal hacer un buen diseño de nuestros equipos, de nuestras instalaciones superficiales o de fondo. Vamos a suponer que por error el ingeniero que diseñó esto diseñó la tubería muy grande, diseñó una tubería sobredimensionada y entonces estimó mal el IPR. Al estimar mal el IPR, él consideró que iba a haber un gasto muy grande de líquido y eso no fue así. Entonces, al no haber un gasto muy grande de líquido, no se logra llenar completamente la tubería. Entonces, como no se logra llenar completamente la tubería, tenemos un flujo estratificado, tenemos líquido por abajo y gas por arriba. ¿Sí? Y todo eso, ¿por qué? Porque la tubería es muy grande. Si el ingeniero lo hubiera hecho más pequeña, a lo mejor a la mitad, es una suposición, meramente suposición, si lo hubiera hecho a la mitad, entonces la tubería podría estar llena de líquido y entonces el gas y el líquido podrían fluir prácticamente a la misma velocidad y no habría tantos problemas con los patrones de flujo, no habría tantas caídas de presión y no se nos estancaría ese líquido que en muchas ocasiones puede llegar a ser una contrapresión. ¿Sí? Ok, entonces, así se está comportando el patrón de flujo. Y esto está medido en, este es un contorno de densidad. Entonces, observen ustedes, lo rojo es una densidad muy baja y lo azul es una densidad muy alta. ¿Ok?
Entonces, ¿qué ocurre aquí? Perdón, no, al contrario. Lo rojo es una densidad más alta y lo azul es una densidad baja. Lo que aquí nos está mostrando este contorno, nos está diciendo los puntos en los que hay acumulación de líquido. Esto se hace en aguas profundas o se hace en pozos, que son pozos marinos, que en ocasiones se llega a acumular líquido. Observen, esto rojo, hay una alta acumulación. Es decir, estos son baches. Observen cómo está presentando el bacheo. Lo azul es gas y observen cómo hay un bache, son baches. Observen los baches. Esto se ve mucho en la materia de Flow Assurance. Yo antes la daba, ahora ya no la he dado, pero creo que la daré el otro semestre, si es posible. Y se ve cómo asegurar el flujo para que llegue del fondo hasta la superficie. ¿Qué ocurre aquí, por ejemplo? Nosotros tenemos un pozo marino y estos pozos marinos, sobre todo los pozos de aguas profundas, fluyen a través de risers. Entonces, el pozo viene el flujo de acá del fondo y aquí hay una curvatura. Esa curvatura lo que puede llegar a generar es que tengamos una acumulación de líquido. ¿Por qué? Por lo que le estoy comentando, que pudiéramos tener un flujo tapón, un flujo batch. Si nosotros tenemos una acumulación de líquido aquí, ya no vamos a tener un flujo continuo en esta tubería, ¿sí? En la tubería, en la línea de descarga, que esta es una línea de descarga marina. Entonces, ¿qué puede pasar? Que empecemos a tener ya pérdida de flujo en la superficie o en la plataforma. ¿Por qué? Porque se nos está acumulando líquido por el tipo de flujo que tenemos, se nos está acumulando líquido en esta curvatura. Sí, vamos a verlo ahora sí. Ahí se está acumulando el líquido. Y observen lo que yo les mandé también en la parte gráfica. Tenemos aquí en esta gráfica cómo son los baches. ¿Sí? Observen los incrementos de presión y los incrementos de flujo. Cuando hay incremento en el flujo, incrementa la presión también. Cuando baja el flujo, baja también esa presión. Eso estamos midiéndolo como si estuviéramos en la cabeza, ¿sí? Entonces, cada vez que llega el bache hay un incremento de presión. Cada vez que ese bache de líquido es menor, pues baja esa presión. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahora sí, ya estamos en el separador, ¿sí? Son las acumulaciones de líquido que se están llegando a presentar. Esto es una corrida de diablo o un pigging, también que se le llama en inglés. Lo que se hace es correr este pigging para hacer un desplazamiento de todos estos líquidos que se están llegando a acumular. También con el pigging se puede limpiar la tubería de incrustaciones, se puede limpiar la tubería de parafinas, de asfaltenos. Y estos son tipos de métodos que se utilizan para mantener un aseguramiento de flujo. Esto es a lo que se llama slug catcher. Y ese slug catcher es lo que hace es romper ese patrón de flujo que traíamos, ¿sí? Esto, como les comenté, se ve en la materia de aseguramiento de flujo, pero es parte de ese comportamiento. Digo, al final es parte también de lo que es el flujo multifásico. Y lo que se hace es romper ese slug catch, es romper ese tipo de flujo. ¿Para qué? Para separar el gas y el líquido. Observen cómo al romper el comportamiento de flujo, al romper como tal el patrón, el líquido se va hacia abajo y el gas, bueno, se separa por diferencia de densidades. ¿Sí? Eso es para mantener una estabilidad en el flujo. ¿Sí? Los patrones de flujo nos generan inestabilidad en nuestro flujo. Ok. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo va quedando claro? ¿O todo va quedando confuso?
Listo. Entonces tenemos los patrones de flujo, ya los vimos. Y bueno, al final, ¿qué afectan los patrones de flujo? Los gastos, las relaciones gas-aceite, la presión, la geometría de la línea, las propiedades de los fluidos. Entonces, por eso vimos el tema también de propiedades de los fluidos. Aquí es en donde esa materia, me parece que es de cuarto, pues ahora sí ya se relaciona con todo. Es decir, las propiedades de los fluidos están metidas en todo. Esas no se las van a quitar con nada. Bueno, más que se van a perforación. Pero lo que es producción y yacimientos, propiedades de los fluidos es de ley. En producción, bueno, están muy metidas en esta parte, en los patrones de flujo. ¿Ok? Modelos de flujo multifásico. Existen diferentes modelos, como les comenté. Estos ya los van a ver más a detalle en la materia de flujo multifásico, en tuberías verticales y horizontales, que es también materia de sexto semestre. Pero, ¿qué ocurre? Se generan correlaciones de flujo multifásico haciendo experimentos como los que les mostré, utilizando diferentes tipos de aceite. Y entonces, estos tipos de aceite que se obtienen de diferentes partes del mundo, es decir, una persona en Rusia hizo su correlación y otra persona en Texas hizo otra correlación con los tipos de aceite de Texas. Otra persona en Colombia a lo mejor hizo correlaciones con los tipos de aceite de Colombia, etcétera. Entonces, esas correlaciones se hacen ya sea para pozos o para ductos, ¿ok? Pero esas correlaciones obviamente están acotadas por el tipo de aceite. ¿Por qué? Porque todos los aceites, no hay ni un aceite en el mundo que tenga las mismas propiedades de los fluidos. ¿Se relacionan? ¿Son análogas? Sí, sí puede ser. Sí puede ser que compartan algunas propiedades, pero que sea exactamente igual, eso es imposible. Y ahora, existen correlaciones de flujo multifásico y existen modelos matemáticos. Existen modelos matemáticos rigurosos o exactos, modelos matemáticos mecanísticos o modelos matemáticos que relacionan variables de flujo en espacio y tiempo. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad, económicamente hablando, dependiendo del dinero, porque todo esto es costoso, pues es lo que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Es decir, un modelo mecanístico, la verdad, pues también llega a ser costoso e involucra muchos datos de investigación. Las correlaciones son más económicas, sin embargo, están más limitadas. ¿Qué ocurre aquí? Por ejemplo, tenemos, hablando de correlaciones empíricas, sus limitantes, lo que yo les comentaba, es decir, están acotadas a cierto rango de grados API, a cierto rango de relación gas-líquido, a cierto rango de presión y a cierto rango de temperatura. Si yo empiezo a utilizar esas correlaciones de flujo multifásico en rangos mayores para las que fueron diseñadas, yo pudiera estar teniendo comportamientos, ya sea cambios en esa correlación, mayores o menores, es decir, no lo sabemos, pero el punto aquí es que ya no son representativos. Ya no nos va a dar datos que realmente nos vayan a servir de mucho. Es decir, ya existe una desviación, como la que estamos viendo. ¿Qué correlaciones? Ya las platicamos un poco al inicio. ¿Qué correlaciones podemos tener en el flujo multifásico vertical? Donson Ross, Arkichevsky, Haddon and Brown, Bex-Brill, Mokharjian-Brill, Gray. Entonces, son diferentes correlaciones que pueden aplicar para el flujo vertical. ¿Sí? Y cada correlación también está acotada. Cada correlación también, por ejemplo, algunas dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, Bex-Brill. Bex-Brill es para aceite negro, para aceites con baja relación gas líquido, perdón. Mokharjian-Brill. Mokharjian-Brill desarrolló sus correlaciones para gas y condensado. Gray prácticamente es una correlación para gas, ¿sí? Para gas húmedo. No pueden aplicar Gray para gas y condensado, no pueden aplicar Gray para aceite negro, no pueden aplicar Gray para aceite volátil. Es decir, cada una de las correlaciones tuvo
un porqué. Y cada, cada uno de estos autores, por ejemplo, Arkichevsky, lo que hizo fue desarrollar correlaciones también para tuberías, para bajo gasto o alto gasto, baja relación gas líquido. ¿Sí? Aceite negro. Bexambril también utiliza la correlación para tuberías inclinadas. Es decir, cada correlación tiene su porqué, cada correlación fue desarrollada para un tipo de fluido, un tipo de comportamiento. Y para el flujo horizontal, lo mismo. Tenemos a Lockhart y Martinelli, Bexambril, que también ellos desarrollaron su correlación de flujo horizontal. Dockler, Flanigan, Itten y Olaimans. ¿Sí? Olaimans, igual, lo mismo. Pues utilizaron ahora, pero esto es hablando de flujo horizontal. Y bueno, se construyeron para diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de tuberías. Algunos consideraron tuberías muy amplias, algunos consideraron tuberías con diámetros pequeños. Entonces, tienen que cuidar mucho esto cuando utilicen la correlación. No pueden llegar nada más indiscriminadamente. Si ustedes tuvieran un aceite negro, por ejemplo, y le meten Mocar-Jambril, definitivamente están mal. Definitivamente, pues yo creo que si están ya trabajando, se darían un quemón bastante fuerte. Esto lo tienen que ver en la literatura. Esto lo van a ver más a detalle en la materia de flujo multifásico. Y yo nada más se los comento. Vamos a hacer un ejercicio nada más para que quede más claro. Se los voy a dejar de tarea. Pero pues es importante que conozcan la teoría de lo que son las correlaciones de flujo multifásico. Y finalmente, ¿para qué nos sirven estas correlaciones de flujo multifásico? Pues yo, como ya recordamos, cuando hacemos nuestra prueba presión-producción, yo bajo y mido datos de presión de fondo, es decir, mido cuánta presión hay aquí, por ejemplo, a 600 pies, yo mido cuánta presión hay a 5,000 pies y luego yo mido cuánta presión hay a 7,000 pies y ya la mido en el fondo. Entonces, a partir de ahí se puede trazar un gradiente. Es decir, observen estos puntitos rojos, nos permiten trazar un gradiente. ¿Ok? Ahora, con ese gradiente, yo tengo lo que es el comportamiento real del pozo. Entonces, yo traigo mis correlaciones de flujo multifásico y las tengo que ajustar a que se empalmen con este gradiente. Cuando yo logre empalmar esa correlación con este gradiente, que en este caso la correlación que más ajustó fue la de Ansari. Ansari es una correlación mecanística, pero observen cómo se ajusta perfectamente a los puntos rojos, que son los puntos de mi gradiente. Es decir, que yo ajusté ya Ansari con el comportamiento real. ¿Para qué hago esto? Para que yo con esta correlación de flujo multifásico pueda representar lo que está pasando realmente en mi pozo. Y entonces yo ya lo ajusté, ya lo puedo representar de una manera real. Y ahora, ¿qué sigue? Pues yo lo voy a poder optimizar. ¿Por qué? Porque yo voy a poder hacer mi análisis nodal con este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque ya tengo una correlación ajustada, es decir, ya ajusté un modelo matemático al comportamiento de mi pozo. ¿Con qué se hace esto? Con Pipesyn, o con Prosper, o con Wellflow. Es decir, hay diferentes software que permite ajustar o hacer este tipo de análisis. Normalmente, comúnmente me han estado invitando, me invita la Sociedad de Ingenieros Petroleros a dar cursos. Yo doy cursos también de capacitación, doy cursos para estudiantes, estos son gratis para la SPI, y doy cursos también de capacitación para profesionistas, para profesionales, para empresas, etc. Entonces, los cursos de la SPI son gratis
Son cursos en donde nos enfocamos únicamente en el software y solamente en algunos ejercicios, pero hacemos este tipo de ajustes. Pipesy y Prosper y todos estos software son bastante valorados en la industria petrolera y son parte de la capacitación que requieren los ingenieros petroleros egresados. Entonces, es importante que cuando ustedes tengan oportunidad, se inscriban a estos cursos de capacitación de la SPI, no nada más de Pipesy, no nada más mis cursos, sino también hay cursos de otro tipo para yacimientos, cursos de OFM, para administración de yacimientos, de campos, administración, sí, es administración de yacimientos, de interpretación de pruebas de presión, de evaluación económica. Entonces, inscríbanse, no es responsabilidad ya de los profesores traerlos de la mano y decirles que se inscriban y estarlos presionando. Es responsabilidad de ustedes. Y mientras más capacitados estén, mejor se van a poder defender en el mundo laboral, porque créanme que hoy en día ya el mundo laboral no se trata nada más de tener una licenciatura. Eso ya quedó en el pasado. Pensar que ya con un papel de licenciatura pues ya son lo máximo. La verdad es que no. La verdad es que necesitan seguirse capacitando, necesitan capacitarse en software, necesitan capacitarse en inglés, necesitan capacitarse en otro idioma aparte del inglés, es decir, primero el inglés, después otro idioma, especializarse, ya sea en la parte de lo que es ingeniería petrolera, pero también meterle otro tipo de capacitación, a lo mejor económica o a lo mejor capacitación tecnológica, como aprender Python, como aprender R, como aprender Data Science. Es decir, tienen que capacitarse. Si necesitan estudiar una maestría, igual realicen una maestría. No nada más basta ya con tener un papel de licenciatura. Y este mundo es para la gente capacitada. Esta industria es para la gente más capacitada. Y si no fuera solamente esta industria, cualquier otra industria los va a aceptar mientras más capacitados estén. ¿Sí? Este es el ejercicio. Estos ejercicios vienen en el libro en el libro que yo les pasé, el libro el cuaderno de productividad de pozos que yo se los hice llegar. Entonces, les voy a dejar una tarea. ¿Sí? Está para 10,000 barriles. Realicen el mismo cálculo, pero ahora suponiendo 5,000 barriles de gasto, es decir, variando el gasto, lo disminuimos de 10,000 a 5,000. ¿Ok? Es la correlación de Dawson-Ross para flujo multifásico vertical. Ustedes lo realizan y al final me dicen cuál es el delta T total. Es decir, delta P, delta T total. ¿Ok? Delta PT es la delta P total. Y me tienen que decir con cuál tienen mayor caída de presión, con 5,000 o con 10,000. Bastante sencillo. En el libro está explicado paso a paso cómo se obtiene este dato de delta PT. Ahí lo más lo pueden seguir. Lo único que tienen que hacer es seguir paso a paso, qué es lo que tienen que hacer. Pero lo importante es esto, delta P total. ¿Ok? Esto es parte del ejercicio, son las curvas. Cada correlación o cada autor desarrolló sus propias curvas y con base en las curvas definió cuál es el tipo de flujo que se tiene, ¿ok? Pero ya cuando esté en el libro lo van a poder hacer. Este libro igual tiene códigos QR para descargar este tipo de curvas. Entonces, explicarles en este momento cómo se usan estas gráficas no tendría mucho sentido.
Y con eso damos por terminado lo que son los modelos de flujo multifásico y el flujo multifásico en tuberías. En la siguiente clase, ahora sí vamos a entrar a lo que es el comportamiento de afluencia, para empezar a ver cómo se forma la curva de inflow, es decir, el IPR. ¿Sí? Entonces, les voy a subir esta presentación para que empiecen a estudiar, porque pues ya se acerca al final, el fin de semestre. Ya les mandé el mensaje. El día del examen vamos a tener clase y van a tener media hora para resolver ese examen. Va a estar sencillo para los que hayan hecho la tarea y para los que le hayan estudiado. Digo, van a poder resolver fácilmente las preguntas de opción múltiple. Son preguntas de teoría nada más para este caso. Y ya después tendremos el examen de análisis nodal y listo. Con eso daríamos los 3 parciales. Evaluamos y bueno, pues ya de ahí sabremos quién se va a final y quién no. Entonces todavía tienen chance de estudiar, todavía tienen chance de recuperarse. Pues comiencen a estudiar también la parte de análisis nodal. Les voy a subir la presentación para que ya empiecen a darle una leída. ¿Tienen alguna duda? Sobre todo que va a estar bastante apretado el cierre del semestre, porque por lo que estaba viendo prácticamente se termina el semestre, tienen una semana de reinscripción y luego inicia el próximo semestre. Entonces, pues ni tiempo van a dar de irse a la playita. Y no lo vayan a hacer, por favor, porque la situación está bastante crítica en el país. No tengo más que decir. Cuídense, que tengan una buena tarde. Cuídense y protéjanse. Chao.